vos me digas. Ya empecé a grabar. Bueno, lo que vamos a ver hoy, bueno, ustedes lo están viendo en esta diapositiva, vamos a cambiar un poco el matiz estético de los palacetes que veníamos viendo hasta ahora, de las colecciones, del tipo de coleccionista, y vamos a entrar a este especial. Son dos figuras claves que tienen que ver. Como les digo, yo lo mismo hice con el Errázuriz. No voy a hablar tanto del museo, sino que voy a hablar de ambos palacios y de las colecciones originales de ambos coleccionistas. Como ustedes pueden leer, que hay poca gente que lo sabe, en realidad el Fernández Blanco tiene dos sedes. Es decir, uno conoce tradicionalmente el Museo Fernández Blanco que está en el Palacio Noel, el que está en la calle Suepacha. Ese es el histórico, el que todo el mundo conoce y que es un museo muy tradicional de arte hispanoamericano. Pero después hay otro museo Fernández Blanco, que es la Casona, que era de Fernández Blanco, que fue el primer museo privado que tuvo el país, que está en la calle Hipólito Yrigoyen, ahí en pleno, muy cerca del Cabildo, y es donde se originaron en realidad las grandes colecciones, o la gran colección, en este caso de Fernández Blanco, que junto con la de Martín Noel y la de Alejo González Garaño y Celina González Garaño, van a conformar todo lo que hoy se conoce como la colección de el Museo Isaac Fernández Blanco, con sede en el Palacio Noel. Pero vamos a ver en realidad, porque uno cuando habla de Isaac Fernández Blanco es una persona que hay poca trascendencia, o sea, hay poca información en realidad sobre esta figura, y es una figura clave para el coleccionismo. Fue un coleccionista deslumbrante. Primero, por la gran colección que él consiguió, que a diferencia de todos los coleccionistas que nosotros veníamos viendo, él se interesó especialmente por el arte hispanoamericano que se daba no solamente en Argentina, sino en Bolivia y en Perú, ¿no? Él mismo decía que no había dejado iglesia, sacristía, monasterio sin visitar, sin catalogar, y tuvo una colección realmente excepcional, con la cual se han formado varios museos. Además, bueno, vamos a empezar con él. Este era Isaac Fernández Blanco. Este era un hombre de familia española, que fundamentalmente su verdadera pasión era la música. Un hombre que amaba el violín. Acá está fotografiado con su Guarnerius, que es uno de los violines más extraordinarios que hay, junto con la firma de los Stradivarius. Él fue un gran amante de la música, pero especialmente del violín, y él viaja mucho por Europa, especialmente a París, donde se dedicó a estudiar y perfeccionar la técnica del instrumento, ¿no? Lo tremendo y lo terrible de todo esto, y más para un músico, es que se le produce o se le detecta una sordera temprana, cosa de que, bueno, obviamente implicaba casi truncar no solamente su carrera, porque él aspiraba a una carrera como solista en violín, sino ser un violinista fundamentalmente, más allá de la carrera internacional, de ser un gran violinista. Se le trunca porque, bueno, esa sordera va avanzando, y es ahí cuando él ya no puede dedicarse al violín y a la música de manera como lo quería hacer, que se empieza a dedicar a coleccionar, empieza a buscar y a viajar por el interior del país, especialmente lo que es el noroeste del país. Empezar a recorrer, bueno, como les decía, las iglesias, los monasterios, las misiones, tanto las misiones guaraníticas como las misiones calchaquíes, buscando piezas, y lograr reunir una colección que fue deslumbrante en su momento, ¿no? Y él la llevaba, él estaba casado con dos hijas, lo llevaba a su casa. Acá vamos a ver una foto muy linda. Esta es una foto de Bonnat,
de Léon Bonnat, un gran pintor francés que lo retrata ahí, obviamente con su amado violín. Dicho sea de paso, la colección de instrumentos musicales de Fernández Blanco fue una colección increíble, increíble, especialmente todo lo que tenga que ver con cuerdas, a tal punto que una gran parte de la colección de violines, violas, chelos, que lo fue coleccionando, están en la sede del Palacio Noel, pero otras muchas, y casi de mayor valor, es la colección que tiene el Museo del Teatro Colón, que cuando uno entra al foyer, al gran foyer del Teatro Colón, y mira esas vitrinas donde está la sorpresa de Everlane y la Margarita de Fausto, ¿no? Esas dos esculturas bellísimas que están en el foyer, bueno, esa gran colección que hay ahí pertenece o pertenecía, ahora indudablemente es del Colón, pertenecía a Fernández Blanco. Bueno, lo cierto es que él empezó empezó a llevar acá a su casona, que originalmente su casona era una casona bien italianizante, ¿no? Una casona más bien baja, con 3 patios, con todas las habitaciones en su derredor, si bien tenía 2 plantas. Bueno, él empezó a llevar toda su gran colección, enorme colección, a tal punto que llegó un momento en que ya no podía seguir teniéndola. Entonces, ¿qué decide? Bueno, alquila o compra, la verdad que no tengo exactamente el dato, una casa, y ahí traslada a su familia. Y él deja esta casa como su gran museo, y él va a ser el director, se llama Museo Fernández Blanco, o Casa de Fernández Blanco, y se convierte en el primer museo privado de la Argentina. Un museo, esto fue en el año 1921. Él en el año 1922 le vende esta mansión, que ahora la vamos a ver ya transformada, se la vende a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para que sea un museo de arte hispanoamericano, porque así era, y él ser su director honorario, que lo va a hacer hasta el día que se muere. Cuando él se queda con esta casona, italianizante, como les digo, ahí en la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, lo contrata a un gran arquitecto argentino, Christoffersen, que venía también, era uno de los grandes arquitectos que trabajaba para la aristocracia porteña, estaba casado con una Anchorena, y es el que gran arquitecto del Palacio Anchorena, y bueno, del Santísimo Sacramento, y una enorme cantidad de obras maravillosas que tiene Christoffersen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, entonces Fernández Blanco lo contrata y le pide que lo transforme, que haga de esta casona italianizante una casona diferente para hacer el museo, y la convierte en una casona de estilo casi renacimiento. Esto es actualmente hoy, es decir, hoy ya es la sede de la Casa Fernández Blanco en la calle Hipólito Yrigoyen, que poca gente la conoce, y es un museo que tiene poco de la colección de él, hay parte de la colección, pero es un museo que se dedica a mostrar la vida de la Belle Époque de Buenos Aires. Es un museo bellísimo, y tiene colecciones y hace muestras de indumentaria, de fotografía, y por supuesto hay elementos que han quedado de este palacete magnífico del estilo Renacimiento que Christoffersen le hace para Fernández Blanco. Y como les digo, esta es la sede actual del museo, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, pero fue desde el año 22 o 21 en principio, porque es cuando él lo convierte en museo, hasta que pasa a poder de la municipalidad, el primer museo privado de arte hispanoamericano del país, ¿no? Acá vamos a ver, estas son algunas fotos interiores de lo que era el Gran Palacete, un enorme palacete, gran colección, y ustedes pueden ver ahí el salón de música. Estas son fotos muy antiguas, después vamos a verlas más adelante, con enorme cantidad de instrumentos musicales de cuerda, valiosísimas, ¿no? Que él fue
coleccionando durante sus viajes, especialmente por Europa. Y después el resto de la colección tenía mucha platería, muchísima platería hispanoamericana, esculturas, mucho que tuviera que ver con el arte de los pueblos originarios, cerámicas y piezas muy valiosas, como la que después va a tener Martín Noel, ¿no? Acá estamos viendo, en realidad esta es una recreación de lo que era el comedor. Si bien es cierto que el comedor está tal cual como él lo decía, bueno, esta puesta de esta mesa tan lujosa y tan bella, con esas cerámicas y esas porcelanas, en realidad es parte de la apuesta museológica que hoy tiene este museo, ¿no? En realidad este comedor tenía toda una enorme boiserie de roble lustrado, que ustedes pueden ver muy, pero muy bello, de la firma Brigante, ¿no? Y después, bueno, toda su porcelana que se ven en los estantes, todo era porcelana Limoges, lo mismo que las arañas, que eran arañas de cristales de Baccarat, y acá no se ven, inclusive había varios tapices flamencos, que todo esto está en la casa, todo esto quedó en la casa, como les digo hoy, convertida. Si ustedes quieren visitarla o pueden googlearla dentro de la ciudad de Buenos Aires, es Casa Fernández Blanco. No museo, sino o Casa Museo Fernández Blanco. Y diferencienla porque a lo mejor sale la sede de Suipacha, que es el Palacio Noel. Ustedes pongan directamente la sede de la calle Hipólito Yrigoyen, que es la casa que perteneció a los Fernández Blanco. Esta es la parte superior del palacete, como les digo, es actualmente, bien del estilo del Renacimiento, hay muchas pinturas. Es un museo que recrea la vida tanto de fines del siglo XVIII y más o menos hasta 1910, todo el periodo de la Belle Époque. Es un museo exquisito, porque más allá de algunas colecciones que han quedado, tiene otras colecciones que han donado, pero además permanentemente están haciendo muestras parecidas a lo que en su momento hacía el Museo de la Ciudad de San Telmo, pero mostrando una parte particular, ¿no? Es decir, todo ese mundo tan increíble que es lo que nosotros estamos viendo de la alta burguesía porteña, ¿no? Recreado en este palacio. Por eso es la Casa Fernández Blanco, sede Hipólito Yrigoyen, y el Museo Fernández Blanco, sede Palacio Noel de la calle Suipacha. Esto es una muestra también, todo esto era de la colección de él. Él se dedicó también a coleccionar muchos elementos que tuvieran que ver con la historia patria, no solamente objetos suntuarios, como puede ser esta porcelana, ¿no? Que si ustedes ven hay dos juegos, uno estampado indudablemente el escudo nacional de la época seguramente de la Confederación, y si ven abajo, creo, no quiero olvidarme, me parece que es Urquiza, la verdad que no recuerdo exactamente, pero de una exquisitez absoluta la calidad de estas porcelanas que se exhiben, y arriba un juego de, de platería, platería americana, ¿no? Que mucho de la platería está en el Museo Fernández Blanco. Ahora me voy a la otra parte, me voy a conocer a los Noel, en realidad, ¿no? La familia Noel, especialmente Carlos Noel, que vendría a ser el primero que llega, que es un francés, que es el primero que llega a Buenos Aires en 1840, es el que instala, esta es la primera fábrica que hay, que se la llama la fábrica El Sol, que la manejó Carlos Noel, que en realidad vendría a ser el nieto del famoso arquitecto Martín Noel, ¿no? El abuelo. Bueno, en realidad fue la primera fábrica de mazapán, turrones, yemas, todavía no el chocolate, pero todo lo que tuviera que ver con las confituras de esa época, y que quien era una de sus mayores
digamos así, clientas y que se encargó de apoyarlo mucho fue Manuelita Rosa, que le encantaba todo lo que fuera el tema del dulce y ella permanentemente agasajaba y repartía. Llegó a tener hasta 10 sucursales esta casa que era El Sol, que como digo no se dedicaba a chocolates todavía, sino que fundamentalmente eran esta cuestión de el tema del azúcar, de las cascarillas y de las yemas y de los turrones, bueno, cosas exquisitas, por cierto. Bueno, Carlos Noel declina y sigue a su hijo, que es Benito Noel. Benito Noel es el que deja de lado la fábrica, cambia de nombre y la va a convertir después en la fábrica Noel, y especialmente en, que acá la vamos a ver ya después, cuyo diseño lo hace Martín Noel, en la famosa fábrica de dulces y de chocolates, porque es con Benito Noel donde ellos compran una gran cantidad de terreno en el Tigre, y bueno, compran balsas y compran barcos y tienen un plantel muy grande porque ahí plantan tienen todas las plantaciones de dulces para hacer las grandes mermeladas. Mermeladas que indudablemente las Noel fueron muy tradicionales y lo siguen siendo, si bien es cierto que ahora Noel desapareció y quien se lo compró es Arcor, ¿no? Bueno, Arcor compró todo, pero bueno, pero Noel como empresa desaparece, pero mantiene algunas de sus tradiciones. Y uno de los mayores inventos, uno de los mayores logros que tiene la firma Noel es el dulce de membrillo. El dulce de membrillo lo inventa la firma Noel con Benito Noel a la cabeza y lo convierte en el postre nacional. Porque a nadie en ese momento se le hubiera ocurrido hacer un postre o un dulce como es el membrillo, que por lo menos, bueno, yo soy un fanático de ese dulce, y a partir de ahí, bueno, después Benito Noel muere, lo sigue su hijo mayor, Carlos Noel, y bueno, ya la fábrica comienza lentamente, es decir, no, ninguno de los dos hermanos se dedicaban al negocio, uno era un diplomático y el otro era un arquitecto, pero Benito Noel había logrado, me olvidé, de acaparar casi todo el chocolate que venía de Ecuador, de Colombia y de unas zonas del Caribe, y ellos, inclusive en Francia, y en Inglaterra mandan a construir, digamos así, como unas máquinas especiales para procesar el chocolate, y es la primera fábrica de chocolate de Buenos Aires. Y a partir de ahí empieza la gran tradición chocolatera de la Casa Noel. Y después, por supuesto, después hay muchas más, pero la primera, la pionera y la que hizo del chocolate su emblema fue la firma Noel. Acá estamos viendo a los dos hijos de los Noel, Josefina Costa de Noel y Benito Noel. El de la izquierda es Carlos Noel, que es el mayor. El de la derecha es Martín Noel. El de la izquierda, él es un diplomático, un hombre educado en Europa, especialmente en París, un hombre realmente de un gran refinamiento. Y cuando vuelve a Buenos Aires, estoy hablando de Carlos Noel, o sea, el de la izquierda, además fue embajador varias veces, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, él es el intendente de Buenos Aires, y se hacen grandes reformas edilicias y grandes reformas arquitectónicas, muchas de las cuales lleva adelante su hermano, que es Martín Noel, con el quien yo decía tengo una gran admiración por este arquitecto. Martín Noel es el de la derecha, él estudió en París, él estudió en la Escuela de Arquitectura de París, después se formó en la Escuela Beaux-Arts de París, él regresa a Buenos Aires en 1913 y se produce un momento muy particular, estamos hablando, todavía estaban los efectos del centenario. Él viaja por Bolivia y Perú particularmente, ¿no? Aparte de haber viajado por toda Europa y España principalmente,
Y el viaje por Perú y por Bolivia tienen un impacto muy grande en él, y especialmente va a cambiar de manera sustancial lo que va a ser su estética. Él es casi, podríamos decirlo, como el padre. A algunos no le gusta que digamos esto, bueno, pero él es como el gran arquitecto que lleva adelante toda la gran reforma arquitectónica, o el gran cambio en el gusto arquitectónico que se conoce con el nombre del neocolonialismo, ¿no? Si bien es cierto que hay tres grandes arquitectos que son contemporáneos, un poco más chicos que él, pero que son, diríamos así, los grandes adalides del neocolonialismo. Uno es Martín Noel, el otro es Alfredo Guido, el rosarino, aquel que diseñó, entre otras cosas maravillosas, el Monumento a la Bandera, y el otro es Héctor Gresslevin. Esos son los tres grandes arquitectos primeros que tienen adelante, o que llevan adelante, esta gran reforma, que me voy a dedicar, voy a detenerme un segundito para plantear algo. Lo habíamos hecho cuando vimos la colectividad española. Unos pocos años antes de que se produzca el centenario, en 1910, yo les decía que había habido un gran cambio de paradigma en el pensamiento ideológico en la Argentina, ¿no? Hubo una mirada bastante, digamos así, que no le interesaba tanto la mirada estética eurocéntrica, especialmente francesa e inglesa, sino que miraban, en este caso y con estos personajes, volvían a retomar la importancia clara de la cultura que significaba España. Acuérdense, como yo les decía, hubieron no solamente pensadores, escritores, músicos, arquitectos, artistas plásticos, que conformaron lo que se ha denominado de manera, digamos así, genérica, la gran revolución nacionalista. Entre ellos, por supuesto, el gran ideólogo desde el punto de vista de la intelectualidad y de la literatura fue Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, y dentro de la arquitectura particularmente van a ser estos tres arquitectos, que en realidad ellos, es decir, hay que hacer una aclaración. Esto es muy técnico, pero me gustaría comentarlo y compartirlo. Dentro del movimiento del neocolonialismo hubieron varias corrientes. Algunas buscaban elementos de la pureza arquitectónica española, y otros buscaban algo así como si fuera lo que es el arte colonial, concretamente parte de la mixturación o parte del mestizaje, especialmente que se dio en Sudamérica, no tanto en Mesoamérica, que es diferente, muy diferente de la particularidad, la mezcla que se da claramente entre el arte español o la arquitectura española y el arte indígena. Esa mixturación, ese trabajo inclusive hasta casi sincrético que se va a ver en la parte religiosa y que se plasma en la arquitectura, es una de estas variantes interesantes de la arquitectura, dicho sea de paso, con la cual yo tengo más afinidad y más acercamiento, y que uno de sus grandes adalides es Martín Noel. El que busca, dentro de esa corriente del neocolonialismo, el que busca una pureza más grande de España, o del arte más puro español, va a ser Enrique Larreta, que también Enrique Larreta también, digamos así, abre dentro de este gran neocolonialismo, es una faceta. Y además, que lo vamos a ver la semana que viene, el famoso Museo Larreta o el Palacio Larreta maravilloso que está en Belgrano, el arquitecto es Martín Noel. Lo mismo que esa estancia tan deslumbrante, no por lo francés, sino por lo hispánico, que es la estancia Acelain, que está en Tandil, que es casi una réplica de la Alhambra de Granada, que es una de las cosas más maravillosas que hay en la provincia de Buenos Aires, cuyo arquitecto también es Martín Noel. Él, en cambio, ahora vamos a ver, él se dedicó más al arte más
más mixturado, más mestizo, y eso se va a ver en muchos elementos. Por ejemplo, uno de los elementos donde mejor se ve su estética es en la sede de la Embajada Argentina en Lima, que es maravillosa. Es maravillosa. O el Museo Fernández Blanco, o Palacio Noel, me gusta a mí más decirle Palacio Noel, que tiene todo, digamos así, la gran simbología de esa, digamos así, de esa corriente estética a la cual lideró y fue durante muchos años su gran adalid. Él fue durante muchos años también presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, y también tuvo que no vamos a entrar en detalle porque es muy largo, un gran enfrentamiento con Mario Buschiazzo, entre otros arquitectos, que cada uno tenía una visión diferente. Bueno, vamos a ver, en realidad, esta es una foto histórica de la calle Suipacha, esta es del año 20. En realidad, esta casa, o el terreno de esta casa, lo compra en el año 18 la madre de ellos, Josefina Costa de Noel, que son dos grandes terrenos llenos de olivares, y había también enormes árboles. Está en un declive, aquellos que conozcan esta zona de Buenos Aires, que es parte del Retiro, por supuesto, esta calle está en declive, ¿no? Porque son calles que bajan hacia el río. Este, Suipacha, para ubicarlos, estaría casi, es la calle paralela a lo que era la sede de la embajada de Israel cuando explotó, y que tanto afectó también a este edificio, ¿no? Bueno, acá estamos viendo una foto histórica del año 20, cuando, la madre compra estos terrenos y Martín Noel decide construir la casola para él y para su hermano, porque en realidad son dos grandes edificios en uno. Hay digamos así, hay un gran pabellón, que es lo que nosotros estamos viendo, sobre la calle Suipacha, después se ingresa, después hay un hermosísimo patio andaluz maravilloso, y detrás está el segundo pabellón, que era la casa de Carlos Noel. Martín Noel vivía en esta primera parte, donde también tenía su gran colección de arte hispanoamericano, porque él también había viajado mucho por España, había viajado mucho especialmente por Bolivia y por Jujuy, por Bolivia y por Perú, perdón, también por Jujuy, es cierto, y ahí fue recolectando y recogiendo y comprando una vastísima cantidad de objetos que conformaron lo que es la colección Noel, ¿no? Acá estamos viendo, vamos a ver una más de frente. Acá la estamos observando también en detalle con esa particular, es casi un color blanco rosado, y si ustedes miran, bueno, claramente se ve el desnivel, ¿no? Como la calle baja, y ustedes ven lo que es el gran basamento de piedra sobre el que se levanta el palacio, que no es otra cosa que una reminiscencia a la construcción que uno ve en el Cusco. En el Cusco claramente se evidencia el contraste de las dos culturas, es decir, toda la base o todo el basamento de piedra del imperio incaico, sobre el cual se levantan los edificios hispánicos, ¿no? Y si nosotros miramos, es casi parecido, si bien es cierto que en realidad acá no hay un contraste, sino que simplemente es un diseño arquitectónico. Y esta parte de la derecha, que se integra claramente a la casona, originalmente era la casa de también dos grandes poetas y dos grandes escritores de la década del 20, Oliverio Girondo y su mujer, ¿no? Lange. Y bueno, lo que hoy es la biblioteca del museo era la casa de Oliverio Girondo, aquel maravilloso escritor, 20 poemas para ser leídos en un tranvía, entre otras cosas, ¿no? El gran poeta de la revista Martín Fierro, bueno, acá estamos viendo. Y los elementos característicos que tiene la estética clave de Martín Noel
hay elementos que se repiten mucho dentro del barroquismo que se dio en la zona especialmente de Bolivia. Hay una iglesia, si quieren googleenla porque es maravillosa, que es el convento de San Lorenzo del Potosí, que en realidad era de la Compañía de Jesús, ¿no? De los jesuitas, que tiene una fachada muy espléndida, que muchas veces Martín Noel recurre a esos elementos que vamos a ir viendo justamente para aplicarlos a su, digamos así, a su corpus estético arquitectónico, ¿no? Una gran cantidad de estas enormes, como ven acá, eh, piezas de herrería española, que también se van a ver mucho en América, y especialmente en Sudamérica, ¿no? Bueno, voy a ir pasando. Y acá entramos a ver lo que es el palacio. Acá estamos viendo lo que es parte de lo que era originalmente el Palacio Noel. Es decir, el pabellón grande, el primer pabellón que nosotros estamos viendo, que es de 2 plantas. Ahora después vamos a ver un poco más la fachada. Si ustedes miran, también es un enorme edificio, todo pintado encalado, muy al estilo del barroco español, y bueno, con esa colección absolutamente magnífica que él tenía de pintura cusqueña, escultura cusqueña, platería andina, todo lo que tiene que ver con el mobiliario, y mucho del mobiliario español, porque mucho de eso está dentro de la colección que hoy forma parte del patrimonio del museo. Voy sigo pasándolo acá, estamos viendo otra parte de su palacio, como ustedes pueden ver. Si ustedes miren esa platería, tanto esa custodia como como si fuera un arco grande que tiene que ver con la reliquia de las iglesias, todo es platería potosina, fundamentalmente, ¿no? Traída de la región del Alto Perú, que era uno de los lugares de mayor valía el tema de la platería. Por ejemplo, si ustedes, los que hayan visitado, o si no pueden visitarlo, googleenlo, el famoso altar, no el altar, sino donde, donde se oficia la misa, digamos así, digo bien, el altar de la iglesia del Pilar está hecho también en platería especialmente potosina. Si ustedes miran, van a ver que hay una enorme cantidad de custodias hechas de plata y oro, pero fundamentalmente eh, el mineral que más abundaba dentro de Sudamérica y especialmente de Potosí era la plata, ¿no? Lo mismo que en Puebla, en México, en la zona de los Zacatecas. ¿Sí? Si bien es cierto, acá no había tanto oro como había en Mesoamérica. Sí había mucha plata, y especialmente la plata más importante y de mayor pureza se daba en Potosí o en Tasco, en México, ¿no? Acá seguimos viendo otra parte de lo que era el interior del palacio. Fíjense ustedes, bien, perfectamente ambientado en el estilo español. Hay mucho del estilo moro también del sur. Hay muchas cosas que aparecen, porque él además era un gran enamorado de la cultura andaluza, fundamentalmente. No nos olvidemos que en Sudamérica especialmente lo que entra fundamentalmente en el plano arquitectónico viene de la zona del sur de España particularmente, ¿no? Lo mismo que esas columnas trabajadas tipo salomónicas o torsas, ¿no? Con esas esculturas talladas en policromía, ¿no? Acá seguimos viendo parte de lo que es este enorme. Todo esto es en el primer pabellón, es decir, el pabellón que da a la calle Suipacha. Esto no estaba en el segundo pabellón. El segundo pabellón después se arma, y cuando se hace el museo, bueno, se van a distribuir todas las colecciones. Pero esto pertenece al primer pabellón, que uno parecería que es el menos agraciado, y sin embargo, la verdad que no lo es. En realidad, en la década del 30 le resultaba muy difícil a la familia, a los hermanos Noel,
poder seguir sosteniendo y manteniendo este enorme palacete con todas sus colecciones, y es así que se lo venden casi de manera, por un precio simbólico, porque en realidad fue un precio simbólico, se lo venden a la Municipalidad de Buenos Aires, y se funda en el año 1937 lo que se llamó el Museo de Arte Colonial, cuya colección es la de Martín Noel. Muchos años después, en el año 43 y en el 47, son dos fechas, son los momentos donde las colecciones de Fernández Blanco son trasladadas a este palacete. Y ahí, por disposición de Fernández Blanco, cuando él eh, decide que se traslade y se busca en un lugar, porque ya probablemente no había más lugar de su colección y creen que lo más conveniente es el Palacio Noel, una de las condiciones que había puesto Fernández Blanco es que el museo que se instale lleve su nombre. Por eso el Museo Fernández, por eso el museo o el Palacio Noel se llama Fernández Blanco, ¿no? Yo lo sigo llamando Palacio Noel. Al Palacio Noel, sede del Museo Fernández Blanco. Acá lo vemos, este es Martín Noel, un hombre exquisito realmente, un hombre muy, muy francés en su formación, pero cuya, digamos así, todo su pensamiento es eminentemente americano, pero vuelvo a repetir, especialmente andino. Para él, lo más importante en su estética fue, digamos así, la mixturación que se da entre España y especialmente Bolivia y Perú. Y es ahí donde reside su gran particular manera de diseñar los edificios que él ha hecho, y que son muchos, y muchas veces ganó premios. Inclusive lo que les voy a mostrar en un ratito, que ya no existe como edificio, pero que fue el pabellón argentino en la exposición de Sevilla de 1929, que lo hizo Martín Noel, y que justamente, en cierta manera, es como un resumen clave de toda la estética de su arquitectura. Sí, lo que existe, y lo pueden googlear, y es muy bella, es la sede de la Embajada Argentina en Lima, que también es de Martín Noel, y es muy bella. Acá estamos viendo fotos históricas muy bellas del jardín. En realidad lo que estamos viendo es lo que ustedes ven enfrente, lo que ustedes están viendo en su diapositiva es el primer pabellón. Y la foto está tomada del segundo pabellón, o sea, de la casa de Carlos Noel. Y en el medio conformaron un maravilloso jardín andaluz, enorme jardín andaluz, que le fueron diseñados también, en cierta manera, por Martín Noel particularmente, ¿no? Los canteros, y él ha traído una enorme cantidad de piezas españolas, Talavera de la Reina, y unas cerámicas extraordinarias, y estoy mirando cómo disfruta esto Irene Esteves, hispanista si las hay, ahí está, ¿cierto? Maravilloso, pero es maravilloso esto, Irene, es maravilloso. Acá volvemos a ver, otra vista, esta es una vista muy velada, pasó esta, y este es el segundo pabellón. Esta era la casa de Carlos Noel. Es decir, lo que veníamos viendo ahora era la casa de Martín. Esta es la casa de Carlos Noel que está detrás. Es decir, es un gran terreno con dos grandes pabellones unidos de manera bellísima por un gran jardín andaluz. Estéticamente, este frente es más limeño, tiene una particular característica de los grandes palacetes como el Torre Tagle y otros de Lima, y tiene entre su fachada, hay dos bellísimos, bellísimos balcones colgantes andaluces, o moros, como se lo quiera llamar, ¿no? Inclusive después vamos a ver algunas de las particulares características del diseño. Acá estamos viendo también fotos, son fotos históricas, fotos de la biblioteca del museo, que mostraba en esa época bueno, el palacio, estos jardines, un jardín absolutamente andaluz. No tiene nada de francés y nada de italiano, es netamente andaluz o moro, como lo querramos llamar. Ustedes saben que para los jardines islámicos tienen una belleza muy especial.
Primero porque generalmente esos jardines, a diferencia de los franceses o de los italianos o de los ingleses, que están abiertos, son inmensos y que parecen como si estuvieran pintados en una tela, los jardines islámicos están dentro de un ámbito, es decir, están totalmente cerrados hacia el exterior, digamos así, o por edificio o por murallas, y el jardín es un mundo muy privilegiado que revive todos los sentidos. Para los islámicos, claramente lo esencial es el agua, claramente, el Islam nace en el desierto, o sea que el agua, los juegos de agua y los jardines van a ser elementos absolutamente constantes en todo lo que es el arte islámico, no importa en qué país estén. Y indudablemente los jardines andaluces, que están en el sur de España, fueron dominio durante 8 siglos de los islámicos, y especialmente de los famosos reyes nazaritas, que hicieron de sus jardines cosas absolutamente espléndidas. Dicho sea de paso, los jardines que están en el Generalife y en la Alhambra, ¿no? Ese palacio tan espléndido y maravilloso que tiene el sur español, que puede rivalizar tranquilamente con cualquiera de los grandes palacios europeos que se visitan. Es más, se dice que la Alhambra es más visitada todavía que Versalles, cosa que es muy probable, ¿no? Es muy probable por su belleza. Y los jardines islámicos lo que plantean es una conjunción de color, de sonido, de sensaciones, todo lo que tenga que ver con los sentidos y con el placer, diríamos así, del disfrute, cosa que indudablemente no se daba en el mundo cristiano, sino que se daba en el mundo musulmán. Por eso los jardines son tan espléndidos, con los colores, con las formas, con los diseños, y especialmente las grandes albercas o los grandes estanques de agua, que son, digamos así, como la joya principal de cualquier jardín andaluz que se precie de tal. Acá estamos viendo otra parte. Bueno, esto es la parte de, perdón, de atrás de uno de los pabellones, y ahí claramente se ve, que después lo vamos a ver en la realidad, es un costado lateral con una escalera y que va a dar claramente a la gran alberca o el gran jardín donde está la fuente del agua del jardín andaluz, ¿no? Acá lo vemos, maravilloso, ¿no? Ahí, con esa alberca o con esa fuente de agua. Voy pasando. Y esta foto es una foto muy particular porque en 1930 eh, todavía esto era la casa, en realidad, de Martín Noel. Se produce o se realiza lo que fue el segundo Congreso de Historia Americana, que fue uno de los grandes hitos de la historia o de la historiografía americana. Y se hace justamente en el Palacio Noel. Y quien está hablando, quien está justamente disertando y abriéndolo es, bueno, su anfitrión, el arquitecto Martín Noel, ¿no? Esto es lo que yo les quería mostrar, que es un detalle en realidad de un catálogo, que era el portal del pabellón que la República Argentina había instalado en Sevilla en la exposición de 1929 y cuyo arquitecto había sido Martín Noel. Si ustedes miran, y les digo, hay muchos elementos claramente, diríamos así, inclusive indigenistas, ¿no? Empezando con estas imágenes que ustedes están viendo acá, que se llaman indiátides. Ustedes saben que la arquitectura clásica, la columna o la pilastra que tiene forma de mujer se llama cariátide. En la cultura mestiza se llama indiátide. Son indias en realidad o indios que tienen la misma función que las cariátides, ¿no? Inclusive acá está, por ejemplo, claramente la flor de la cantuta, que es una planta particular de la zona del noroeste, y especialmente lo mismo que acá arriba, de la zona justamente de la zona andina,
Y hay elementos que, por supuesto, Martín Noel los pone, porque en realidad durante la época de la colonia o en la época colonial había muchos símbolos indígenas que estaban metidos sincréticamente en la arquitectura, el sol, la luna, los cerros, nunca el cóndor, porque obviamente el cóndor era un elemento absolutamente pagano, pero inclusive mucha de la flora y fauna local se aplica claramente en la arquitectura, ¿no? Acá estamos viendo las columnas torsas. Bueno, esta es una pieza muy, pero muy bella, vuelvo a repetir, ya no existe, simplemente esto es una foto de catálogo. Y vamos a ver ahora el Palacio Nobel hoy, convertido en museo. Y si nosotros miramos, volvemos a encontrarnos, como ustedes ven claramente, está hecho en esta calle que baja, ¿no? Bien acentuada, es un plano inclinado profundo. Esta era la casa de Girondo, la que está acá, que después se convirtió en la casa de Girondo, que baja hacia el río. Y si ustedes miran, bueno, van a ver, como les decía, estos zócalos de piedra que de alguna manera están, diríamos así, como rememorando claramente lo que se ve específicamente en el Cusco y en otras regiones